Buenos días, buenas noches, jóvenes. El presente video pretende servirles de ayuda para el desarrollo de la guía 2 en continuación con la colaboración entre métodos, pero haciendo uso de los arreglos. Procedamos. A ver, la guía en cuestión es la siguiente. Elijamos algunos ejercicios para resolver. Veamos este. Por elegir alguno. Registrar las notas de todos los compañeros del curso y hallar el promedio del curso. Bastante sencillo. Voy a generar otro proyecto, en este caso, proyecto Java, pero que se vea ahí. Quiero verificar que se esté grabando este video de forma correcta. Sí, ya, sigamos. Les decía, voy a generar un proyecto en Java, ¿no es cierto? En donde el nombre va a ser el siguiente. Desarrollo guía 2, apuntando al desarrollo de la guía con arreglos. Utilizamos el paquete por defecto, al menos temporalmente, nos basta y nos sobra. Y vamos a ver, sería el nombre notas de compañeros y promedio, o notas del curso y promedio. Entonces creamos la clase respectiva, le damos el nombre, les recuerdo, el paquete predeterminado, temporalmente al menos, notas, curso y promedio. Seleccionamos en la opción Public Static Void Main, simplemente para que el wizard o asistente del Eclipse nos escriba este método main. Perfecto. Como lo hicimos en otras ocasiones, la idea es recalcar en el método que calcula la media del curso, sea este usado en un entorno interactivo o no. Por ende, acá nos vamos a concentrar a codificar ese método. Procedemos static. Ese método va a retornar la media o promedio de las notas. Entonces, utilicemos el tipo float. Media, ¿sí? ¿De cuántas? De n notas, ¿no es cierto? Entonces, las notas vamos a guardarlas en un arreglo, ¿sí? Y le voy a llamar notas o más simple A, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá estoy colocando los corchetes que podrían haber ido adelante o atrás. Ya. ¿Por qué le llamé A? Porque en realidad me voy a concentrar que el método media me retorne, me calcule el promedio de todas las notas que está en A. Y eso es bastante sencillo. Lo hacemos de la siguiente forma. Necesitamos un acumulador float suma o sum en 0. Fíjense que definí la variable sum como flotante, pues la suma de las notas puede ser con decimales, según las notas que tengan cada alumno. Entonces, teniendo eso, podemos hacer un ciclo con el for int i igual 0, mientras i sea menor que el a.length para hallar el largo del arreglo, y más. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a ir acumulando. Si ustedes se fijan acá, sum, le coloco sum más, ¿qué cosa? El contenido en la casilla específica, que sería en la posición dada por el i. Les recuerdo que el i va desde 0 hasta el largo menos 1. Por eso es que acá no es menor o igual. Llega a menor porque el último no lo podemos contabilizar, el último índice, dado que comenzamos en 0.
Ahora lo importante es lo siguiente. El for necesita una sola línea. Colocar recalco para un buen programar. Colocar esto así sería simplemente de programadores novatos, ¿sí? Pero me animo a pensar que ustedes van a ser buenos programadores. Sigamos, entonces, acá se guarda la suma. Podemos ahí agregar la suma de las notas, ¿sí? Y luego tenemos que retornar el promedio. Y eso sería algo bastante simple. Return, ahí está la suma total, dividido por la cantidad total de notas, o sea, el total de casillas del arreglo A. Eso sería A.length. Así de simple, así de sencillo. Lo importante entonces de este método es que calcula la media o promedio de todos los elementos que están en el arreglo A, haciendo uso de este código. Ahora, tratemos de usarlo desde el main. Por ende, el main va a proceder con la entrada interactiva de las notas. O sea, vamos a tener que usar, como en otras ocasiones, esta clase, el copy-paste de esto tradicional, Control-C, ¿sí? Y luego lo copiamos acá, Control-V, y luego necesitamos pedir el total de elementos. Acuérdense que el método que lee de forma interactiva con el uso de BufferedReader debe llevar este calificativo throw con S y OSECTION. Lo copiamos, lo colocamos en el main, quien nos va a hacer la lectura interactiva. Entonces copiamos acá esto dentro del main y luego procedo a leer el entero. Por ende, utilizo eso, ¿ya? Y acá mandamos un mensajito para la petición interactiva a través de teclado, pantalla, qué sé yo, del total de elementos a leer. Entonces, CISO, control barra espaciadora, enter, ingrese total de alumnos, ¿ya? Y acá colocamos int, la variable que le voy a llamar t de total de alumnos, de hecho ta de total de alumnos, y le asignamos lo que rescatamos del otro fichero. Enseguida, acá viene algo importante, debemos crear el arreglo que me va a guardar las notas, ¿sí? Eso sería en una primera instancia. Y las notas, les recuerdo que pueden ser decimales, float, notas, ¿sí? Y el corchete puede ser el estilo de Java original, por delante, o podría haber sido atrás, en el caso de arreglos unidimensionales, de una sola dimensión. Y acá debemos definir o llamar al operador new, que asigna memoria, y en este caso float, y entre corchetes la dimensión, que sería el total de alumnos, ¿sí? Luego vamos a llenar este arreglo con las notas. Podemos proceder llenando el arreglo acá mismo, o bien procurando la colaboración entre métodos, generar un método propio que llene el arreglo. Entonces, ahí nos podemos aprovechar de esto y hacer lo siguiente. Si nos fijamos, voy a crear mejor acá directamente un método que llena el arreglo. Llenar A de arreglo, o llenar simplemente. Y acá, ¿qué va a llenar? Cualquier arreglo de flotantes, ¿sí? Perfecto, ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a realizar una entrada interactiva? Sí, porque va a pedir cada elemento. Por ende, debería llevar nuevamente esto. Y lo copiamos, este calificativo o apellido ahí. Y también copiamos esto acá. Y luego hacemos un ciclo para el llenado.
for, que es el más cómodo, for int desde i igual 0, mientras el i sea menor que qué. Fíjate que acá, lo mismo que acá nos sirve, por ende hacemos eso. Reitero, menor que estricto, no podría ser menor o igual, porque los índices en Java comienzan en 0, al igual que en C++. Ya, y enseguida, ¿qué hacemos? Hacemos la petición, ¿sí? Ahí, control C, puedo aprovecharme de eso. Ingrese tu nota, o nota del alumno, nota del alumno, y si nos recordamos, vamos a saber que la nota puede ser un flotante, por ende, vamos a utilizar esto. Ya, y acá, que tenemos que generar el A, atención acá, el A en la posición I, ¿sí? Y le colocamos la nota que la persona va a ingresar desde el teclado. Si ustedes se fijan, acá son dos instrucciones en la línea 20-21. Por ende, obligadamente, ahora sí debe llevar llaves, pues las llaves contienen más de una instrucción. Ahí estamos, si no me falla, esto sería, de hecho acá voy a agregar un mensaje, para claridad solamente, ingreso de las notas. No es estrictamente necesario, pero para claridad. Ya, ahí ingresamos las notas, hacemos el ciclo, llenamos el arreglo y pareciera que está todo bien y operativo. ¿No está reclamando? ¿Falta tipo de retorno? Sí, exactamente. Si ustedes se fijan ahí, no le colocamos el tipo de retorno, lo que va antes del método. Esto va a llenar el arreglo, por ende en este caso puede ser simplemente void, ¿sí? Veamos casi esto, ahí estamos bien, ¿sí? Y acá tenemos el arreglo creado, pero hay que llenarlo. Entonces el método main va a invocar al método llenar. Veamos, llenar, ¿y qué va a llenar? El arreglo recién creado notas. Por ende acá le enviamos, ahí hice algo, un error, exacto, control C, eso, y ahí le colocamos control B. Quiero recalcar que no podemos colocar esto así, pues estaría malo, porque ahí estaríamos enviándole al método llenar algo que no está creado, lo estaríamos tratando de crear como argumento. No, llenar espera que la variable notas que ya se creó en la línea 11 se le envíe directamente, lista. Y la forma correcta sería así. Ahora, ¿qué hace la línea 12? Llama al método llenar y llena el arreglo. Pero necesitamos la media. Se supone que después de pasar la línea 12, el arreglo va a estar lleno. Entonces, hago siso, control barra espaciadora, enter, la media o promedio del arreglo es, y acá, ¿a quién molesto? Molesto a media. Si ustedes se fijan ahí, más, no, ahí hice algo que me equivoqué parece. Voy a agrandar nuevamente, ahí sí. Media, pero ¿qué le envío a media? Le envío el arreglo, ¿cuál? El notas. Le envío el arreglo notas. Perfecto. Entonces quiero que se comprenda acá lo siguiente. El main simplemente pide el total de alumnos, lo guarda en TA, total de alumnos, y crea el arreglo donde se van a guardar las notas. ¿Pero quién lo llena? Llenar. ¿Y quién sobre ese arreglo notas llenado ya en la línea 13? Lo imprime el println invocando, llamando a media. En otras palabras, el control empieza por main, se le cede en la línea 12 a llenar y en la 13 a println, y println para poder hacer todo eso debe antes llamar a media y realizar lo que tienen que hacer con media, que
recibe un arreglo, que en este caso es notas, calcula la media sobre ese arreglo y esa media o promedio lo muestra por pantalla. Veamos. Probemos esto si funciona de forma adecuada. Una forma muy arcaica, básica, sería ingresar dos notas. Un total de algunos 2. Ingreso de las notas y nota 1, primera solemne, nota 2, segunda solemne. La media es 1,5. Estaría correcto. Les recalco, no olvidar que aunque los números fueran enteros, las notas fueran enteros, en alguna parte acá se tiene que fijar el valor flotante, de modo tal que el promedio sea real. ¿Sí? Eso no se les puede olvidar. ¿Sí? Eso, jóvenes. Ya, vamos. Está operativo. Les recalco que la clase se llama notas, ¿sí? Ahí, y tiene estos tres métodos, el principal y estos que ayudan al principal, colaboración clara entre los tres métodos. Y elijamos otro ejercicio a realizar. Ya. Veamos esto. Registrar una cantidad n cualquiera de números enteros ingresada por el usuario y hallar desde ella la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. A pesar de que esto se podría realizar aparentemente sin arreglos, como acá se te exige registrar la cantidad de números enteros, estás obligado a registrarlo. Lo que se podría hacer sin arreglos simplemente sería contabilizar la cantidad de pares y contabilizar la cantidad de impares. Pero en este caso, como apunta a desarrollo con arreglos, debemos registrar la cantidad de números enteros. De hecho, ¿nos va a servir en parte este código? Sí. Generemos entonces este ejercicio. Veamos. Ya. Voy a crear, de hecho quiero recalcar, le llamé mi primer video y este sería el segundo. Quiero recalcar, vamos a crear una clase y tratemos de figurar con este nombre. Cantidad de números enteros. Registro enteros, ¿sí? Y par e impares. Ya, así le vamos a llamar. Entonces voy a crear acá una clase. Registro enteros. Y vamos a ver par e impares. ¿Sí? Le vamos a colocar acá o agregar el método public_static_void_main para que el wizard o asistente del Eclipse actúe y nos coloque esta plantilla para no escribir tanto. Luego, ¿qué necesitamos? Guardar todos los números. Por ende, y acá es donde empieza a hacerse notorio el uso de los métodos. Necesitamos leer, guardar. Esto nos va a servir bastante. Si ustedes se fijan acá, el llenar nos sirve. Y probablemente el media no nos sirve, pero el llenar nos sirve, incluso este main nos sirve en alguna medida. Por ende, sabiendo hacerlo, hacemos un copy paste, control C, y nos vamos al otro ejercicio, control V, y vamos modificando. Acá ya tendríamos que cambiar el nombre de la clase. Si ustedes se fijan, no del ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, el Eclipse nos sugiere, pinchando ahí, hacer eso, registro enteros impares para que coincida el nombre de la clase con el nombre del fichero. Y es lo que deberíamos hacer. Perfecto. Y acá ya cambiamos un poco la cosa. ¿Por qué? Porque el arreglo es de enteros. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, aprovechando el código, y acá le voy a llamar enteros. Y obviamente eso lo tengo que cambiar, ¿sí? Y el tamaño de los enteros, acá le voy a llamar largo.
¿sí? Y acá le voy a llamar, fíjense, largo, la variable largo, tengo que cambiarla acá, largo. Entonces, ingrese total de enteros a leer. A leer, que sería guardado ese total de enteros en largo, ¿sí? O podríamos resumirlo incluso más. Cantidad, creo que refleja más eso. Cantidad, perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a cambiar? El llenar tiene que llenar cualquier arreglo de enteros. Por ende, solamente cambiar esto. int. Ahí vamos a llenar, pero tenemos que, obviamente, esto también cambiarlo. En vez de hacer un parse float, vamos a hacer un parse int. Ahí hay un paréntesis que está de más. Y hay algo también parece que está de más. Voy a copiarlo acá directa. Sí, eso debe ser la clase integer. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan ahora, A es un arreglo de enteros. Reitero, ahí lo escribo mejor, lo escribo bien en realidad. A es un arreglo de enteros. Y antes era un arreglo de flotantes. Reutilizamos el método llenar del otro ejercicio anterior. Entonces, veamos acá. Que no nos quede nada que no nos sirva. El arreglo enteros, que es el que guarda los enteros, se le va a enviar a llenar. Entonces, se le envía a llenar. ¿Sí? Luego, llenar tiene que leer el arreglo de enteros o recibirlo. Luego, ingreso de los enteros. Ahí colocamos enteritos. ¿Sí? Y luego empiezo a hacer el ciclo. Ingresa tu entero acá. Tu entero. Y luego empiezo a llenar. Obviamente acá nos falta, porque eso es el final del método. Y acuérdate que la clase contiene a los métodos. Entonces aquí, para que quede claro, podemos colocarle fin de la clase. ¿Sí? Esto obviamente corresponde al ejercicio anterior, que probablemente tengamos que borrar si es que no nos sirve. Ya, ¿qué pide? Tenemos que hacer un método que identifique, como dice acá, si ustedes se fijan, era el ejercicio que identificar dentro de esos enteros que ingresamos la cantidad de pares y la cantidad de impares. Hagámoslo entonces. Voy a agrandar ahí por facilidad de lectura y voy a crear otro método que le voy a contabiliza, reitero. Sí, pide la cantidad de pares y la cantidad de impares. Entonces, cuenta par, ¿sí? Y ¿sobre quién? Sobre el arreglo A. Por ende, utilizo eso. Perfecto. Cuenta par. El problema es si este método va solamente a poder contar los pares, ¿sí? Pero nos basta con eso, porque sabiendo el total de números menos la cantidad de pares, obtenemos la cantidad de impares. ¿Qué va a devolver acá? Un int. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, ahí me falta, como se me va una llave, vamos a hacer un ciclo. Esta misma cosa de acá nos puede servir en alguna medida, sí. Ya, ahí hay un celular que está avisando que se acaba la batería. Ya, a ver, vamos. Ingreso, no, contando. Contando los pares. Empezamos a recorrer el arreglo. Y acá vamos a hacer un si. If si A en la posición I
módulo por ciento 2, eso significa que es par, igual 0, que, a ver, les recuerdo esto, significa que el 2 divide esa casilla de forma exacta. Por ende, esa casilla es múltiplo de 2, y si es múltiplo de 2, es par. Ya, sigamos. El frío de la noche parece que me está traicionando un poco. Entonces, sigo acá. Eso significa que es par. Si es par, debo contabilizarlo. Por ende, voy a colocar antes, previamente, un contador de pares, que al principio está en 0. Esto va a ser el número o cantidad de pares. Luego, eso sería así. Y si es par, ¿qué tenemos que hacer? Contarlo. CP más. Y ahí va a quedar la cantidad de pares, y es lo que debe devolver el método. Súper simple, la cantidad de pares. Si ustedes se fijan, eso es una sola instrucción que está contenida dentro del for. Por ende, esto está de más. De hecho, podría ocasionar error. De hecho, por eso se fue ahí el error. Entonces, tratemos de analizar. Si eso es una sola instrucción, está dentro del for. Pero por cada iteración del for va a preguntar si es par, lo cuenta. Y ahí estamos. Método sencillo, simple. ¿Qué hace esta cosa? Cuenta los pares, devuelve el entero, que es CP, y representa la cantidad de pares. ¿Podríamos hacer otro método que cuente los impares? Sí. Pero la pregunta del millón, ¿será necesario? No. Pues, sabiendo el total, que es A, o dicho de otra forma, que es enteros.length o A.length, a ese total le resto el número que entrega este método, que es la cantidad de pares, voy a obtener la cantidad de impares. Por ende, para terminar el ejercicio, me basta y sobra con hacer un CISO, control barra espaciadora, enter, la cantidad de pares encontrados son, dos puntos, más, ¿a quién llamamos? Llamamos a cuenta par. Y acá colocamos a cuenta par, pero ¿qué le enviamos? El enteros, recién llegado, recién llenado. Ya, perfecto. Y ahora, de hecho, podría haberlo hecho de la siguiente forma. Fíjense, control C, int, la cantidad de pares va a ser lo siguiente. El total de enteros punto, ¿sí? O más simple en este caso, cantidad, porque ahí estamos invocando un método, por ende es mayor trabajo para el programa, ¿sí? Entonces simplemente cantidad menos, pero ahora sí, sobre esto. No, ahí me estoy en realidad yendo un poco por la tangente. Lo que quise decir era lo siguiente, jóvenes. Ahí sí. La cantidad de pares es cuenta pares sobre el arreglo enteros. Ahora, ¿por qué? Porque la cantidad de pares es simplemente pares. Y acá era lo que quería decir. ¿Será necesario hacer otro método cuenta impar? No, porque podemos hacer un control C, copiar acá, es lo más sencillo, rápido, la cantidad de impares encontrados son, y acá coloco simplemente cantidad menos la cantidad de pares. Entonces, obviamente, eso me va a dar
la cantidad de impares. Ahí me falta el más que concatena en el caso de Java. Y ahí lo encapsulamos. Ya, ahí hay un error, veamos, simple. Si tú te fijas, eso contiene a eso, y son las dos instrucciones. Pero este es el fin del for. Por ende, me falta colocar el fin de qué. El fin del método. Método, en este caso, llenar. Y si quiero seguir con las mismas líneas, podría colocar acá también. Obviamente, si está en una prueba, esto está de más un poco por tiempo. Ya. Del método llenar, fin del método cuenta par. Grabamos y pareciera que eso es todo. Tratemos. Registro los enteros e identifico que son los pares e impares. Esto el main va a hacer una entrada interactiva, por ende invoca a BufferReader, crea estas dos variables, ¿sí? Pide el total de enteros a leer, parsea la cantidad para un entero acá, crea el arreglo de enteros, guarda, invoca el método llenar enteros, y este método, que también es interactivo, pide entrada por teclado, genera eso, ingreso de los enteritos, hace eso, ingresa todo entero, y ¿dónde va a guardarlo? En A, ¿sí? Pero A, si ustedes se fijan, representa enteros, ¿ya? Fin del for, fin del método llenar, y acá en cuenta par, ¿qué hace? Pesca el arreglo, toma el arreglo A, lo analiza, va casilla por casilla, pregunta si es par y contabiliza. Veamos, casi funciona esta cosa o tendrá algún error lógico. Total de enteros a leer. ¿Qué sé yo? 3 enteros a leer. Ingresa a tu entero. 1, 2, 3. Deberían haber 2 impares y un par. Contando los pares, la cantidad de pares encontradas es 1, la cantidad de impares encontradas es 2. O sea, este mensaje con tantos pares podríamos sacárselo. No es que esté mal, simplemente es que es irrelevante. Vamos nuevamente. Con 4. Cantidad de enteritos. 1, 2, 3, 4. 2 y 2. El 2 y el 4. 2 pares. El 1 y el 3 impares. Aparentemente está todo ok. Ya. ¿Qué otro ejercicio podríamos resolver brevemente? Veamos esto. Hallar los divisores de un número entero, cualquiera, y guardarlos en un arreglo. Entonces, vamos a crear, dentro de acá, una clase divisores de un número cualquiera y registro, por registro de ellos. Generamos ese método, le damos a finalizar y procedemos. Lo hacemos de manera interactiva. Sí, deberíamos leer el número entonces, ¿sí? Pero antes concentrémonos un poco en el método que va a contar los divisores. Esta
static int y los va a guardar en un arreglo, por ende va a devolver, si ustedes se fijan ahí, esto que estoy colocando acá, el arreglo con los divisores. Le llamo al método divi y va esto sacarlo del entero n. Luego empezamos a proceder la codificación. Inicialmente la cantidad de divisores, ¿cuánto va a ser? 0. Después tenemos que saber cuántos divisores vamos a encontrar. Por ende, antes de guardarlos, saber la cantidad para poder definir el arreglo o el espacio de memoria con esos divisores. Entonces podemos hacer un simple for int i igual 1, mientras el i sea menor o igual a n, y empezamos a preguntar casi el i divide al n. If n%i igual 0. Les recuerdo que eso significa que i divide a n de manera exacta. Por ende, i es divisor de n. Ya. Si eso ocurre, que tenemos que con el contador de divisores incrementarlo. Perfecto. Ahora tenemos acá la cantidad de divisores. Por ende, tenemos el largo a especificar para el que guarda los divisores. Voy a crear entonces el arreglo int divisores n y lo voy a dimensionar con el operador new en ¿qué largo? cd. Les recuerdo que cd es la cantidad de divisores, por ende el arreglo tiene que tener ese tamaño. Enseguida tenemos que empezar a jugar ahora nuevamente a buscar los divisores, ¿sí? Pero cada vez que encuentro uno, guardarlo. Veamos qué podemos hacer. Se me ocurre generar nuevamente un i y un j como índices que voy a mover dentro de un for. En este caso el i igual 1, ojo acá, el j igual 0, ¿sí? Eso es una de las características súper potentes del for, que puedo generar varios incrementos separados por una coma. Ya, y luego, ¿qué más coloco? Mientras el i sea menor o igual a n, y más, y ¿qué más? Empezar a jugar acá con ver si es divisor. O sea, puedo ocupar esto, ¿sí? Y luego empezar a llenar el arreglo. ¿Cuál es el arreglo que me va a guardar los divisores? Este es el arreglo que me va a guardar los divisores. Entonces simplemente lo uso. Y ahí coloco el j. Si ustedes se fijan, j comienza en 1. ¿Por qué? Porque debo desde 1 en la primera casilla hasta el largo cd, que van a ser el total de divisores. Ya, y acá le coloco igual i. Pero incremento el j más. ¿Cuántas instrucciones tiene este if? 2. Por ende, debo colocar obligadamente las llaves. Ya. Y eso a grandes rasgos creo que sería el algoritmo. Más que nada es esto. Empiezo a buscar nuevamente los divisores y cada vez que me encuentro con uno, en este caso el i, porque el i va a ser el divisor, lo guardo en el arreglo.
moviendo el i desde 1, pero principalmente el j, porque este arreglo, el primer índice es 0. Entonces tiene que ser desde 0 y cada vez avanzándolo. Espero que se comprenda. Ya, y retornamos simplemente acá return del arreglo. Creo que es eso. Y esto sería el fin de Divi, ¿sí? Del último método. Acá esto debe ser un comentario, así que obviamente me está reclamando. Ya, eso. Y habría que probar este método, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer interactivo. Podemos utilizar lo de antes, esto mismo, ya, y luego usamos esto, poniendo jóvenes un poco lento, el cansancio de la noche me está. Ya, vamos a hacer esto. Luego vamos y luego vamos a leer el entero al cual vamos a contabilizar. Ya, entonces acá podríamos mandar un mensaje. Inciso, control, barra espaciadora, enter. Ingresa entero a ver divisores. O a verle. O sí, a verle, a encontrarle sus divisores. Ya, obviamente acá int número al cual le vamos a encontrar los divisores. ¿Qué más? Ahora, si tú te fijas, tengo que crear un arreglo, ¿sí? En donde voy a devolver los divisores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a utilizar este método que me va a calcular los divisores y devolver el arreglo junto con todos los divisores. Puedo inventarlo de la siguiente forma. Divisores, ¿sí? Corchetes, les recuerdo, adelante o atrás, al estilo clásico de Java, adelante. Y acá, de momento, podría dejarlo en null para indicar simplemente que no está referenciado, no tiene espacio en memoria todavía asignado. Entonces, mira acá el divi. Entonces, los divisores le voy a asignar divi sobre num. Sobre num, correcto. Ya. Y ahora tendría que mostrar este arreglo, ¿sí? De hecho, pude haberlo hecho sin esto. Fíjense, jóvenes. Ahí. Entonces, lo importante es que lo que se devuelve en divisores, ¿qué es? Divisores. ¿Y quién lo realiza el trabajo? Divi. Entonces, hay que mostrar. Y acá nos sirve alguno de los métodos que hemos hecho antes en este video. Sí. Veamos.
este método que llena, no. Contrario al llenar, porque va a mostrar. Acá, control C, y voy a copiarlo acá abajo y lo voy a adaptar a mis necesidades. Le voy a llamar mostrar. Al mostrar no va a hacer ninguna lectura interactiva, así que eso se va. Esto también se va. Acá, contenido, ¿sí? Y va a mostrar el contenido de A. Por ende, puedo, qué sé yo, colocar algo así. Casilla en posición, y acá especifico la posición, le agrego, a ver cómo lo hacemos, le agrego un más y la posición sería I, y luego le agrego el mensajito es 2 puntos y le agrego otro más y que le agrego el A en la casilla I. Si no me equivoco sería solamente eso. Si ustedes se fijan, va a ser una sola instrucción. Por ende, estas llaves, a pesar de que no están mal, para un buen programador deberían irse. Y esto va a ser fin del método mostrar. Eso, aparentemente, grabamos. Y hay que, obviamente, llamar al método mostrar y ver casi nos muestra los divisores. Muestra, que muestre eso. Pareciera que está todo bien. Veamos la lógica. El main pide la cantidad de, o el entero a encontrarles los divisores, lo guarda en none, invoca o llama a Divi, Divi hace el trabajo de, sobre ese número, encontrar los divisores y crear un arreglo que va a estar lleno con divisores, y mostrar simplemente muestra ese arreglo. Veamos que así esta cosa está operativa y funciona de manera adecuada. Entero a buscarles los divisores, qué sé yo, el 5. El 5, ¿cuántos divisores tiene? El 1 y el 5, 2. En la primera posición guarda el 1, en la segunda posición guarda el 5. Veamos otra vez. El 4 tiene el 1, el 4 y el 2. El 1, el 4 y el 2. Y ahí están los divisores del número. Obviamente todos estos divisores son guardados en divisores. Eso, jóvenes, les recuerdo, colaboración entre métodos, uso de arreglos en parámetros de los métodos, devolviendo los arreglos según necesidad, y tienen que practicar. Eso, jóvenes, y mucha suerte en la Solemne número 1.